Buenos días, queridos amigos. Una vez más desde INADEC TV, Más que Leyes, Educando la Conciencia, comenzando una semanita más, ya para cerrar este mes. Se nos está yendo rapidísimo. Pues, ¿qué creen, queridos míos? En INADEC TV, hoy tenemos los lunes de INADEC y hoy tenemos a alguien muy, muy interesante, muy importante, que en algún momento me oyeron mencionarla y que incluso he hablado al respecto sobre su trabajo y que ahorita van a saber por qué. La doctora María de Lourdes Fernández Ancona. Bienvenida, bienvenida, doctora querida. Gracias. Les voy a compartir un poquito nada más. Cirujano dentista egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialidad en identificación humana, abuso al menor y antropología forense avanzada en la Universidad de Texas, Facultad de Ciencias de la Salud, San Antonio, Texas. Capacitación en entrevista e interrogatorios criminales por el FBI, especialista en tanatología forense con estancia residente en necropsias en el condado de Bexar, en Texas, diplomado en antropología criminalística, odontología, medicina y balística forense, identificación de restos humanos, investigación científica del delito, ciencias criminalísticas y criminológicas, juicios orales por la UNAM, INA, PGJDF, PGR, aquí mismo en nuestro Instituto INADEC y la Universidad de Texas en Estados Unidos. Dentro de su desempeño laboral ha sido perito al Servicio Médico Forense del Distrito Federal, subdirectora de Supervisión Técnica en Servicios Periciales de la PGR, directora del área de Criminalística, Normatividad e Investigación de la Procuraduría General de la República, investigadora en la Procuraduría de las Averiguaciones Previas Centrales y en la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Secuestros de la PGJDF, perito consultora a nivel nacional en ciencias criminalísticas y criminológicas. Es una pequeña, créanme queridos míos, una pequeña semblanza de lo que nuestra invitada de hoy, la doctora María de Lourdes Fernández Ancona, nos va a ofrecer y que aparte, como les comentaba, es catedrática de INADEC, prácticamente una de las iniciadoras del instituto. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, estoy muy feliz de estar con ustedes hoy. Gracias. Más felices estamos nosotros. La pueden encontrar en Twitter como @forencita. @forencita, sí, que sí, obviamente alude a su trabajo y a esta pasión que tiene por la quieres ser y se van presentando oportunidades y yo soy muy joven al servicio médico forense y me tocó la época de oro del forense porque los grandes maestros estaban ahí y como en una especie de discipulado y les preocupaba mucho nuestra formación y eran pues los monstruos sagrados de la medicina aquí. Entonces fue una época muy feliz para mí, yo era muy joven, en el forense la mayoría eran hombres y éramos muy poquitas mujeres. Éramos como 4 al principio y entonces pues fue todo un reto en todos sentidos. Sin embargo, el forense para mí fue como un vivero donde yo aprendí muchísimas cosas y mis queridos maestros que siempre guardaré en el corazón, se empeñaron por sacarnos adelante, sobre todo a las jóvenes que estábamos llegando ahí, abrirnos paso en estas ciencias. Esa era la pregunta. Muy complicado en esa época sobre todo, un mundo prácticamente vedado hacia las mujeres. ¿Qué tan complicado fue para usted? O sea, ahorita se dice cómo se decide, pero ¿qué tan complicado fue ya decidida adentrarse en ese mundo? Pues sí, le repito, cuando yo ingresé había mucha hostilidad y más que estábamos jovencitas y ahí había grandes maestros. Sin embargo, el mayor rechazo no fue del director, subdirector o de los profesores de nosotros, sino era de los compañeros jóvenes que rechazaban que aceptaran en estos campos a las mujeres. Y me imagino que es lo mismo que ha pasado con las jóvenes que estudian Derecho, ¿no? Se ha considerado que son áreas vetadas para las mujeres y sin embargo, fíjese qué curioso, ahora en la Facultad de Derecho hay, pues yo creo que ya más mujeres que hombres que van egresando. Exacto. En la Procuraduría de la Ciudad de México es maravilloso ver que las fiscales son, bueno, el cargo de fiscal lo tienen ya más mujeres que hombres. Entonces el camino lo hemos ido abriendo y lo han sabido aprovechar las jóvenes, ¿no? Yo ahorita en las alumnas de licenciatura
Veo personas con muchas capacidades, muy concentradas, muy estudiosas, deja uno tareas y se esmeran al máximo, me sorprende todo lo que llevan hecho de tarea, entonces pues es muy merecido que estemos ganando un lugar. Sí. Y ganar el lugar y también qué hacer para conservarlo, querida mía, porque mencionaba ahorita a la UNAM, hace poquito una doctora Rebeca, muy querida, que está aquí con nosotros los jueves, mencionaba que la facultad, no, la doctora Adriana, que es también está con nosotros los jueves, mencionaba que en la facultad de ingeniería en la UNAM habían encontrado pintas amenazando a las estudiantes porque las mujeres no debieran ser ingenieras. ¿Hasta dónde lo que se ha logrado en este camino de buscar la equidad se tiene que preservar por parte también de los hombres, no solamente de nosotras como mujeres? Claro, pero nos hemos tenido que ganar el lugar y el respeto, con honestidad, con trabajo, con mucha responsabilidad. Entonces, ¿cómo no apoyar cuando uno es subdirector o director de área? ¿Cómo no vamos a apoyar a estas jóvenes que cuando llegan plazas y que uno sabe que puede hacer asignaciones de las jóvenes que egresan, de los jóvenes varones y señoritas que egresan de los institutos de formación profesional y que va a haber oportunidad para que puedan entrar a plazas de estructura, de jefaturas, pues tenemos que pedir los currículums. Claro. ¿Sí? Y a veces a los varones no los hace felices tener jefas mujeres, como yo lo he podido vivir, pero la realidad es que la preparación que ellas han presentado pues es la que hace que ganen esos puestos, ¿no? Sí, y a eso precisamente iba, porque estar en una dirección, una subdirección en la PGR no es tarea fácil, más en un entorno donde se percibe, o la gente de afuera a veces lo percibimos todavía como un poco más machista que otro entorno laboral. ¿Qué representó para ustedes? Lo que pasa es que la misma naturaleza de la Procuraduría, que ahora va a ser la Fiscalía General de la República, pues ahí se combaten los delitos federales. Exacto. Es lo que se persigue. Entonces, las áreas periciales no son iguales a las que se tiene a nivel estatal o aquí en la Ciudad de México. Tenemos materias como propiedad intelectual, como porque por ejemplo se hacen decomisos de uniformes de Policía Federal o del Colegio Militar que son pirata y se tiene que llevar a esa área, igual que los CDs, ¿no? También piratas, y en fin, propiedad intelectual es un área que existe en materia federal y como hay muchas otras, pero me refiero a que como los delitos se consideran más rudos, más difíciles, realmente pues está o ha estado dominado siempre por más varones que por mujeres. Sin embargo, ahora vemos no solo en los laboratorios científicos, sino también en el trabajo de campo de policías federales mujeres, que tienen el valor para ir a los operativos. Nosotros mismos como peritos, a mí me tocaron muchas comisiones que fueron bastante riesgosas, y sin embargo uno tiene la suficiente vocación, ¿sí? Porque es una vocación, el sentirnos servidores de la gente, el ser servidor público, trabajando en estos ámbitos, sobre todo para mí de ciencias forenses, implica que a lo mejor nunca voy a conocer a las personas para las que hagamos un dictamen, o que desgraciadamente la persona ya falleció y estamos en un anfiteatro tomando muestras o tratando de identificarlo, pero sabemos que nuestro trabajo va a dar alivio, va a dar tranquilidad a las familias, ¿sí? Que no van a estar con la zozobra de dónde quedaron los restos de sus familiares o de si están vivos o ya fallecieron. Exacto. Sino que aunque a uno al principio a mí me resultaba pues muy triste, pero me sorprendía, ¿no? En el forense, cuando iniciamos el área de identificación humana, me acuerdo que los familiares lloraban, agradecían y yo decía como si estamos entregándoles el cadáver de su ser querido, pero ellos me explicaban, ¿no? Y me decían, mira, ya tengo un lugar donde enterrarlo, ya tengo donde llorarlo, ya tengo donde irlo a visitar y eso me trae mucha paz, ¿sí? Entonces son áreas y son materias que son muy fuertes, que uno tiene que aprender también a tener esa fortaleza para no dejarnos llevar por emociones, porque si algo debe aprender un perito es a no mezclar o involucrar sus emociones ni sus criterios. Nosotros no juzgamos, nosotros no hablamos de artículo tal y demás, sino simplemente nos apegamos a los marcos jurídicos de la actuación pericial y, le repito, también buscamos ser útiles para la sociedad, saber que a alguien le estamos haciendo bien y que toda esa gente que clama o que todos como sociedad queremos que haya justicia,
pues tenemos que poner un granito de arena con nuestro trabajo para que realmente se pueda alcanzar, ¿no? Yo creo que marca un punto muy importante, el sentimentalismo que nos achacan siempre a las mujeres y que entonces por eso se va a ser más difícil para ti estar en este lado o hacer el trabajo como se debe o como se necesita, porque te invaden los sentimientos. ¿Hasta dónde su preparación también como antropóloga forense? Porque está hablando de una historia. Yo vi un tema que nos compartió en el tercer Congreso Nacional de Ciencias Penales sobre tortura, ¿no? Que era impresionante. Si todo eso en imágenes lo tienen que observar ustedes para aprender, pero también en la práctica les ha tocado ver mucha esta situación. ¿Hasta dónde la formación también influye y los maestros, al tener los maestros, pero también tener una preparación en una universidad o en un instituto que sea eficiente, que sea serio, claro, que sea real? ¿Hasta dónde influye? Pues muchísimo, porque imagínense en los tiempos en los que yo me formé, yo tuve la suerte de estar en el forense, y le repito, con grandes maestros de medicina forense, porque además la medicina forense es la madre de todas las ciencias forenses, ¿no? Históricamente y en la realidad. Desde Bernard Spilsbury, que fue el primer patólogo forense ahí en el Hospital St. Mary's en Inglaterra, que decidió no nada más observar en su microscopio los tejidos que se tomaban de los cadáveres para buscar y conocer la causa de la muerte, sino que él fue el que dio el gran paso y inicia las bases de la criminalística, porque iba a los lugares de hechos y decía, tenemos que analizar el entorno, no nada más el cadáver. Entonces, con él también brilló muchísimo la medicina, tuvo muchos éxitos. Entonces, ahora yo siento que es mucho más fácil porque hay mucha literatura, porque hay muy buenas escuelas, porque hay excelentes maestros que además orientan a los alumnos en qué sí es cierto y qué no, qué es verdad de lo que se debe aplicar, cómo deben ser los dictámenes periciales de calidad, sí, cómo debemos defenderlos en un tribunal, ahora con los sistemas de oralidad. Entonces ya te dan las pautas para que todo sea muy fácil. También en las instituciones ya hay protocolos de actuación, ya no es de que uno saque con la imaginación de qué manera voy a trabajar esto, de qué manera voy a hacer aquello, sino que ya tenemos también el respaldo de la institución diciéndonos los pasos son A, B, C y D, y uno no se va a salir de ahí. Un manual de procedimiento. Claro. Pero aparte también está el soporte tecnológico, que también hay una ayuda muy grande en todos los sentidos. Pero el riesgo de la tecnología es que mucha gente piensa que es como en CSI, que yo tomo un indicio, una muestra, lo meto en un aparatito y el aparatito solo me va a dar la respuesta, cosa que no es cierta. Para empezar, cuando uno toma muestras por decir algo, en criminalística de campo y llevamos a los laboratorios a entregar las muestras, pues no llega uno con su caja y su hielera y las deja ahí, sino hay que repartirlas. Ahí el perito tiene que tener el criterio de saber qué va a pelos y fibras, qué va a patología, qué va a genética forense, etcétera. Y después tiene que reunir los resultados, por eso la escena se procesa, se aplica la cadena de custodia con los indicios, se entregan los laboratorios y esperamos a que los laboratorios emitan los dictámenes, para que tengamos la certeza de que esos indicios están vinculados al delito, ¿sí? Y entonces, cuando se elaboren los dictámenes y criminalística lo reúne, por eso es el dictamen más completo, y ahí van a estar todas las especialidades incluidas, se van a poder presentar a la autoridad. Pero el criterio del perito tiene que ser que primero es su formación, su capacidad de elegir, por ejemplo, qué luces forenses aplico, para qué sirve cada una, si no encuentro los trazos de fracturas en un hueso o las marcas por mordeduras están perdiendo en el cadáver, poder saber que la luz de Gude o la luz ultravioleta nos va a auxiliar para eso. Entonces, es muy importante la formación teórica del perito, así como lo va a hacer su práctica, porque si no tiene práctica, no va a lograr hacer una carrera real, ¿no? Se va a quedar lleno de diplomas y todo, pero le va a hacer falta la práctica. La práctica. Está la otra cuestión, doctora querida, antes de avanzar un poco más en el tema. Sí. Esta situación, ¿cómo nacen las ciencias forenses? Porque leyendo estudiosos de los temas, algunos nos remontan un poco a esta parte de las ordalias, les llamaban, ¿no? Sí. Entonces,
que eran como juicios, los llamados juicios de Dios, ¿no? Ahí es donde empiezan. ¿Cómo damos el brinco o cómo cambiamos de estas situaciones que ahorita nos va a platicar un poquito la doctora de qué se trataban estas cuestiones y esta forma de juzgar de antes y cómo llegaban a un dictamen, ¿no? Con esas ordalías. Sí, las ordalías. Ordalías. Sí. Cuéntenos un poquito no? de esto. Mire, en la historia de las ciencias forenses encontramos que cuando la gente era agredida, o sea, era víctima de algo, de un abuso, como no había marcos jurídicos, ni había jueces, ni había ministerios públicos, ni investigadores de delitos, la gente se tomaba la justicia a propia mano. Esa fue una época que se conoció como el periodo de la venganza privada. Ajá. El problema de eso es que si el vecino me robaba una vaca, pues yo iba y le robaba dos, o sea, no era equilibrado, sino siempre había abuso. Conforme avanzan las sociedades, empiezan a crearse ya las ideas de gobiernos y llegan a pensar y a decir, no podemos seguir así, vamos a entrar a lo que se conoció después como la etapa de la venganza pública, ya a manos del Estado. Yo te voy a vengar, no te vas a vengar tú, porque así se manejaba. Ahorita lo vimos un poco extraño, ¿no? Sí, ya en la época de derechos humanos y todo. Y es cuando surge, por ejemplo, la ley del talión, que nos puede sonar a nosotros muy agresiva. Sin embargo, la ley del talión tuvo muchísimo éxito precisamente porque empezó a moderar, que no hubiera abusos, que hubiera un castigo, una retribución al mismo tamaño, la misma importancia de la falla o de la falta que se hubiera cometido. Entonces se expandió rapidísimo en Asia, en partes de Europa, esta ley del talión. Y de repente en Alemania retoman algo que no era tan nuevo, porque esto ya lo hallábamos desde los antiguos hebreos, que era preparar brebajes y dárselos a la gente que se sospechara que había cometido un delito, para ver si Dios lo salvaba es porque decía la verdad y era bueno, y si no, porque realmente era una persona culpable. Y lo retoman los alemanes, y ellos son los que crean y le ponen nombre de ordalías o juicios de Dios. Entonces había muchísimas, había la del fuego, la del agua, la de meter la mano y sacar una piedrita en un hoyo hirviendo, y si se curaba en 2 días la quemadura era inocente, y si no, pues era culpable, y tenía que tragar pan seco y queso seco rallado, sin tomar agua para que se le secara la boca por los nervios y la angustia y pues probablemente se ahogara, y los sumergían con unas palitas así de madera y unos cordeles a los ríos y los dejaban ahí más de 5 minutos, y cuando los sacaban, si no se habían muerto es porque eran inocentes. Entonces Dios era el que hacía el juicio, ¿sí? Esas empiezan a ser parte de estas raíces hasta que ahí hay que reconocer el mérito de Inglaterra, porque Inglaterra empieza con sus famosas cortes y con sus ideas de que tenía que oírse a la persona que se le imputaba un delito para que se pudiera defender. Entonces crean sus cortes, crean lo que vemos en las películas, el banquillo de los acusados, el que acusa, el que defiende, el juez o varios jueces inclusive, y algo muy importante que eran los jurados, que eran conocidos como jurados de personas comunes y corrientes, pero que tenían jurados de conciencia, se llamaban, porque tenían la suficiente honestidad para poderle decir al juez lo hallamos culpable o inocente, como en cierta forma se sigue haciendo hasta la fecha, ¿no? Ellos nunca aceptan la ordalía. Entonces, en este largo peregrinar del derecho y por lo tanto el surgimiento de las ciencias forenses, fue muy necesario que los jueces, los investigadores se apoyaran en los peritos para poder encontrar u orientarse más en qué era verdad y qué era mentira. Sin embargo, debo decirle que ahorita que creemos que estamos en una época de gran apogeo de las ciencias forenses, también se han excedido muchos peritos. Y en la Casa Blanca en Estados Unidos siempre ha habido un grupo de peritos que nivelan, aconsejan, observan muchas cosas para todo el país. Y ahorita hay una corriente muy fuerte precisamente peleando contra varias periciales, tratan de echarlas abajo, diciendo que no tienen el fundamento del rigor del método científico para poderlas acreditar.
O que están viciadas, porque también exactamente, puede pasar eso, manipuladas. Claro, el perito mientras más tiempo tiene de trabajar y más experiencia, más mañoso se puede volver. Exactamente. Hay que tener controles sobre ellos. Esto hablando de Estados Unidos, y sin embargo hay otros países donde pareciera que seguimos en la Edad Media o antes, Claro, doctora querida. claro. Yo veía hace poco, ahora con el bendito internet, Sí. sobre un juicio que le hacen en, creo que Pakistán, no sé, en un país de estos, una mujer acusada de adulterio y la hacen poner la lengua en algo algo al rojo vivo, Sí. y si no se quema es que no está Pero mintiendo. inocente, O sea, sí. sigue, hay países Sí, donde siguen este claro, tipo de y se cosas. siguen cortando manos, pies y mezclada la tortura para la confesión y cosas que son terribles y que seguimos sufriendo. Sí, y además otra cosa, fíjese, porque las ciencias forenses abarcan tanto las ciencias naturales como las ciencias sociales, ¿no? Ajá. Que a veces yo veo pleitos ahí entre que si esta es ciencia, esta no es ciencia, etcétera. Ajá. Lo que pasa es que son diferentes tipos de ciencia, pero en la Edad Media surgen las pseudociencias. Ajá. Y se considera a la demonología como la madre de la criminología. ¿Por qué? Porque se va a pensar que las personas que cometen delitos, que son homicidas, que son los malos, están endemoniados, ¿no? Hasta les hacían trepanaciones a ver si les sacaban a los diablos y hacían ahí toda una serie de ritos mezclados entre brujería y demonología, pero empiezan los estudios muy serios, tanto de la gente que quiere combatir los ritos satánicos como la gente que lo practica, y de ahí se deriva la brujería, la magia negra, la magia blanca, y bueno, para muestra tenemos aquí el mercado de Sonora. Exactamente. Tenemos crímenes tan fuertes como Sí. a estos niños que les sacaron los ojos en Sí, un ritual, sí, ¿no? sí. Y que ya ahí son cuestiones que la corte, que se analizan de diferente manera, y que de alguna forma es esto mismo que nos está comentando, ¿no? Sí, sí, porque yo siento que tratar de entender la mente criminal se tiene que hacer desde varios enfoques y varias disciplinas, porque hay personas que tienen trastornos, hay personas que los adquieren, bueno, es una gama muy amplia que le corresponde no solo a la psicología o la medicina, sino también ahora las neurociencias. Así es. Y las neurociencias también valiéndose de lo que usted mencionaba de la tecnología, ¿no? Con estos aparatos como la resonancia magnética, que puede llegar a localizar áreas dañadas del cerebro con diferente tipo de malformaciones que se reflejen en ciertas conductas delictivas. Y ahí la preocupación es qué vamos a hacer como sociedades con ellos, ¿no? Exactamente. Porque van a ser inimputables, y entonces ¿qué vamos a hacer con ellos? Porque tenemos muy pocos lugares para recluirlos. Pasa mucho en Estados Unidos, doctora. Sí. Los inimputables que de repente, dependiendo también del abogado que tengan, resulta que empiezan con peritos y demás a hacer un estudio, y que si estaba en periodo de depresión, que si estaba eso, o sea, son muchas atenuantes que le van quitando y resulta que al final ya no son culpables, pero como dice, al final estos mismas, algunos que realmente sí están enfermos, al ser recluidos en las mismas cárceles con reos o presos que no tienen patologías, ¿hasta qué punto también, no solamente la violación de derechos de ambos, sino el que no tenemos leyes para juzgar a personas que tienen capacidades diferentes? Pues es como dicen, si vives en tu casa con locos, al rato loco acabas, ¿no? Entonces, claro que sí, se van a contaminar y van a aprender muchas cosas. Además, mire, yo estuve 2 años trabajando y estudiando en los psiquiátricos de la Secretaría de Salud, porque tenía que tomar un curso que me mandaron mis jefes, porque iba a trabajar con gente peligrosa. Entonces, precisamente tuve esas vivencias, y sí, es muy difícil, muy difícil. Perfecto. Es que nos están, por aquí tenemos gente que nos están mirando en vivo. Juan Hernández, saludos, la manda a saludar. Juan Hernández de Catepec, que es uno de nuestros asiduos seguidores. Nadia Aquino, pide una opinión sobre la oferta de nuevas universidades que dan licenciaturas en ciencias forenses, que precisamente de eso estamos hablando, querida mía, y que en la actualidad, porque hay pocas plazas en el gobierno federal, y cómo considera su integración al campo laboral.
Bueno, las universidades y más, hay proyectos para que se abran más, pero en ciencias forenses no son tantas universidades y menos que sean serias y con catedráticos que realmente tengan experiencia y respaldo de muchos años de trabajo. Generalmente para el perito la opción es entrar a trabajar a través de los institutos de formación profesional. Se abren las convocatorias, son aceptados después de una serie de filtros y entonces van a tomar unos cursos y al final de ellos ya van a tener una plaza y un lugar de adscripción. También otra forma es en la que los alumnos, cuando son muy destacados, se piensan en entrar a trabajar, a hacer su servicio social o prácticas profesionales a servicios periciales. Ahorita ya no es nada más un lugar, sino que tenemos servicios periciales en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, en la PGR, en Policía Federal, que es Policía Científica, en fin, en una serie de estados de la República, o en todos. Que debería haber en todos, ¿no? O sí, los estatales, como la PGJ, sí. Lo que era DF, ahora Ciudad de México, debería haber en cada uno, y entonces tendría por lo mismo tener que convocatorias para el Estado. Sí, lo que pasa es que los presupuestos para montar laboratorios de periciales son muy altos, porque por ejemplo el área de química, cromatógrafos y una serie de aparatos que no son baratos y se cotizan en dólares. Luego, montar laboratorios a veces implica también el tener que, o casi siempre, capacitar o especializar a quien los va a manejar, tener en la mejor forma, la más adecuada, los reactivos que se utilicen. Entonces, implica no nada más yo monto laboratorios y están hermosos y nos sacamos la foto, sino luego mantenerlos y que estén certificados los aparatos, los peritos, que todo tenga, siga una norma oficial mexicana y que tenga validez para la emisión de los dictámenes. Eso ha llevado el trabajo de muchos compañeros en los últimos años para lograrlo. Y ya una vez teniéndolo aquí, poderlo ir distribuyendo en los diferentes estados, pero yo diría que aparte de la capacitación, la situación económica es muy importante, ¿sí? Porque si no nos pasa como Plataforma México, que surgió con una idea increíble, maravillosa, de tener una central, una base de datos como lo que hace el FBI, y que sin embargo, pues me parece que ahorita decía el presidente de la República en días pasados que tiene que volver a organizarla y armarla. Entonces, el mantener las instituciones también es un problema. Esto se pudiera hacer como haciendo una equiparación, se tendría que regionalizar como los llamados HREA, los hospitales regionales de alta especialidad. Así pudiera ser, o se tendrían que hacer en ciertas regiones, hacer un instituto precisamente que tenga todo lo necesario y lo indispensable para resolver los casos. Pues mire, en Estados Unidos, que a ellos sí les sobra el dinero, yo lo que veo es que el FBI tiene sus centrales y cuando son situaciones más sencillas o simples, las resuelven las autoridades locales, pero cuando son asuntos relevantes o más complejos, todo lo embalan, lo preparan y lo mandan a estas centrales del FBI, de laboratorios centrales, y ahí es donde se resuelven los casos y en apoyo de las instituciones. Aquí, por ejemplo, PGR en las delegaciones estatales ha logrado ya tener áreas de periciales, ¿no? Como aquí en la Ciudad de México, no nada más hay está la coordinación central en Coyoacán, que ahora ya se va a trasladar una parte allá a Niños Héroes, a donde era nuestra antigua casa en el forense, sino que también existen las subdelegaciones de periciales en las diferentes alcaldías, porque si no, imagínense, hay una llamada de un hecho en Tláhuac o en Cuitláhuac, ya hay marchas, ya hay mítines, y ¿cuándo iban a llegar los peritos? Jamás. Entonces, en esas alcaldías tienen su grupo, su equipo de peritos que acuden oportunamente a atender estas cosas. Sin embargo, también mi admiración y mi respeto para todo el personal de la Procuraduría. El trabajo es intensísimo. Creo que es el mejor lugar para… ¿Está rebasado? No está rebasado, no, porque la gente es muy capaz. Y yo he visto… Pero sí necesitarían más… Claro, más plazas. Sí, perfecto. Muchas más plazas, porque desgraciadamente se ha incrementado mucho la delincuencia. Entonces se tienen que incrementar las áreas periciales y también, fíjense, yo lo que he vivido es que siempre nosotros como que somos el patito feo, ¿no? Así es. Los salarios son mucho más bajos para los peritos en la institución que sea, comparados con lo que puede ganar
algún otro profesional del área jurídica, ¿sí? Y si usted tiene un dictamen que tiene que entregar, pues no importa que ya se acabó su turno, su horario, que tiene hambre, que su hijo tiene varicela o que se va de vacaciones, se tiene que quedar y la gente es muy responsable, muy, muy responsable. Igual tengo que decirlo de los compañeros de PGR, sí, porque ahí hay que viajar, ahí hay que, hablando coloquialmente, que rifársela en muchos sentidos y no hay de que uno se queje y uno diga, ay, tengo hambre, yo ya me voy, ay, no, son narcos, no, no vamos. Se entra todo, ¿no? Aparte, adecuarse a los presupuestos que haya, porque una cosa es, yo tengo la disposición, yo lo quiero hacer, sí, pero la burocracia que sí, hay dentro, el papeleo que se tiene sí, que manejar, que se tiene sí, que llenar, se los digo, queridos amigos, porque sin querer yo me he visto envuelta en situaciones donde me han compartido. Tengo una amiga, Diana Fernández, que nos mira todos los días. Saludos, querida amiga. Saludos. Ella busca a su hermano desde hace 10 años. Ella es víctima. sí. Busca a su hermano desde hace 10 años y de repente por medio de ella yo me he enterado de muchas cuestiones que suceden dentro y hace poco cuando decían que en las CEMEFOS había 20 y tantos mil cadáveres sin reconocer y demás en todo el país, que uno se queda, que cómo sí. es posible algo como eso. Pues uno de ellos se supone que es su hermano, cuando se supone que tiene de 8 años y a ella no le habían dicho y ella andaba buscando por todos lados y sigue buscando a su hermano y hasta la fecha todavía no le dan una resolución. Y hablando de las víctimas y hablando sí. lo que me decía hace un momento, doctora, cuando ellos dicen, yo lo que quiero es tener un lugar donde llorarle y saber que son sus restos. En ese momento, pero si ni esa yo creo que a ella sin ese consuelo Exacto. tiene. Hay que recomendarle que acuda a las bases de datos genéticos que tienen los diferentes estados de la República. Ella deja su muestra, ¿sí? Porque si llega en ese momento y le dicen, no, aquí no hay nadie que coincida, no quiere decir que no haya hallazgos posteriores y que la puedan llamar y decirle, ya lo encontramos, ¿no? Exacto. Es un trabajo muy difícil. La identificación humana requiere personal altamente calificado y sobre todo es un equipo multidisciplinario, porque ahí entra la odontología, la antropología, la dactiloscopía, la genética, sobreposiciones craniométricas, radiográficas, o sea, es muy vasto el trabajo y el campo de acción. Y no siempre hay mucha gente que pueda que tenga esa vocación de estar trabajando con huesos o con cadáveres en putrefacción, etcétera, y que bueno, a mí en lo personal siempre me han dicho, ¿y no sueñas? Y no, digo, no, porque yo lo hago con mucho amor pensando en esa persona que perdió su vida y que tiene una serie de familiares buscándolo. Entonces para mí ni el olor, ni el color, ni todo lo que pueda ser desagradable para los demás importa. Yo lo que siento es una gran pasión, porque si tengo esa vocación y lo que quiero es lograr la identificación de esta persona, pues agoto todas las vías y todos los medios hasta tratar de lograrlo, ¿no? Exactamente, por eso le compartí, perdón querida Diana, por aquí compartí un poco de tu experiencia en 10 años buscando a un hermano, sí. Imagínese todo lo que ha vivido, además cuando ella es muy, muy férrea en sus razones y busca y lucha, pero hay otras personas que ya solamente lo dejan, supera el dolor y se quedan sí. y lo dan por perdido, pero no debiera ser, porque tenemos profesionales en todos los campos que pueden y sabemos que pueden hacer esto. Claro. Doctora, ¿hasta dónde también su experiencia en el extranjero le ayuda a ver un panorama diferente a cómo se manejan las ciencias forenses en nuestro país? Esa es una pregunta muy interesante, porque mire, muchas veces, no solo en mis materias, sino hablando con personas de otras profesiones, llega uno y yo me acuerdo de alguien que venía de Alemania y me decía, pero es que no me sirvió de nada, se fue con una beca de CONACYT y me decía, todo lo que aprendí allá, aquí no tenemos con qué trabajar, etcétera. Y yo decía, pero siempre hay alguna manera de aterrizarlo. Mire, recuerdo en el forense, vino a visitarnos el director del forense de Los Ángeles, él era un japonés. Este doctor había hecho la necropsia de Marilyn Monroe y bueno, era toda una estrella en las ciencias forenses por allá. Y me toca a mí, me manda a mi directora que le dé un recorrido por nuestras instalaciones y entonces yo lo empiezo a llevar y le explico lo que hace cada área y de repente me dice,
al final, dice, los tengo que felicitar. Yo pensé que estaban ustedes, hablando de manera coloquial, ¿no? Dice, como que en una casa de paja con 2 microscopios y ya, ¿no? En la época de las cavernas, Sí. literal. Dice, y me llevo una sorpresa porque a pesar de que no tienen la tecnología que nosotros tenemos, ustedes tienen mejores resultados que nosotros, ¿sí? Nosotros bajamos mucho el número de cadáveres que se iban sin identificar a la fosa común y realizamos las necropsias completas. A mí, por ejemplo, me sorprendió mucho en el forense en Texas que llegaba, por ejemplo, recuerdo un señor ya muy grande que lo hallaron muerto en su casa, lo trasladan al forense y únicamente le toman una muestra de la vejiga y del humor vítreo. Aquí en México siempre cuando hay sospecha, cuando son muertes violentas, accidentales, excepto que se considere la posibilidad de hacer una dispensa de autopsia, se hace la necropsia de ley y se hace completa, ¿sí? Y se toman muestras de todo para que no haya después que hay que exhumarlo o que haya alguna duda sobre la causa de la muerte. En cambio, hay otros países donde tienen sus propios protocolos y dicen, bueno, no, el señor estaba en su casa solo, las puertas están cerradas y se murió de muerte natural. Y no se hacen las necropsias completas. Entonces, como ese ejemplo, yo siento que es un intercambio, porque realmente yo digo que en las áreas forenses no es tanto que uno vaya y diga, wow, cómo aprendí cosas, sino también el que uno pueda compartir en las clases experiencias de lo que uno hace, que me ha pasado con los compañeros del FBI, y que puedan sacar provecho de lo que nosotros hacemos, ¿no? Y eso hacia allá y hacia acá, claro, es recíproco. Claro, además, perdón, ahí hay un orgullo nacional, claro, licenciada, porque yo siempre que he dicho, bueno, si el gobierno me está dando la oportunidad de estudiar fuera, yo tengo que dejar muy alto a México. Yo siempre empiezo porque pongo en mi lugar mi banderita mexicana para que no, porque son grupos a veces de varias naciones, y digo, tengo que ser la del 10 y tengo que ser la que sepa las cosas, las conteste y veo los temas, estudio desde días antes, porque uno va representando a su país, ¿sí? Y eso para mí es una gran responsabilidad. Aun cuando en México la mayoría de los mexicanos no nos demos cuenta, no lo sepamos. Esa satisfacción personal es mucho mejor, ¿no? El saber que estás haciendo bien las cosas en aras de un futuro también para quienes van a seguir tus pasos en el país. La doctora Medha de Lourdes Fernández Ancona es una de las catedráticas que más tiempo, les decía, tiene precisamente en el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, INADEC, aquí en nuestro instituto, que orgullosamente compartimos con ustedes y que muchos de sus alumnos la deben estar mirando y la deben de seguir y se sienten orgullosos de ella porque todo lo que nos está comentando es parte de lo que todos los días en sus cátedras comparte con ellos y mucho más, porque la experiencia en el extranjero, el estudiar allá o el aprender a resolver de manera diferente las cosas es lo que impera en su necesidad de transportarle a sus alumnos, ¿no? Exactamente. Pero también ocurre aquí en México. Hace poco yo leía un reportaje sobre escuelas patito, que ahora todos quieren ser peritos. ¿Qué podemos hacer para como alumnos, si queremos ingresar, como nos preguntaba aquí nuestra querida Nadia Aquino, qué tenemos que buscar, qué requisitos tenemos que buscar en un instituto, en una universidad, para saber que nos va a respaldar y que nos va a dar ese conocimiento que necesitamos? Claro. Desde luego los registros, ¿quién está avalando? En el caso de una licenciatura de Ciencias Forenses, por supuesto que tiene que haber el famoso REBOE de la Secretaría de Educación Pública, el reconocimiento, pero también ver el contenido de los programas, no nada más que lleguen y les digan, pues vas a estudiar 3, 4 años, no sé cuántos, y vas a llevar 10 materias, pero no saben ni qué, y tampoco saben qué maestros, ¿no? Entonces el contenido del currículo de todas las materias es muy importante, y por supuesto que los profesores, ¿no? Los catedráticos que tengan experiencia comprobada, porque yo he visto muchas escuelas donde llegan pues personas que yo siento que son pseudo todo, ¿no? Y que no les fue bien en una carrera y ya se metieron porque periciales es lo que está de moda, y se leen un libro o se copian 3 diapositivas y de repente ya están dando clases y están enseñando a los peritos. Eso es un fraude.
El plagio de programas, doctora querida, Exacto. que mencionaba y Sí. que sabemos perfectamente que muchos de sus programas que usted ha implementado aquí en el instituto y en otras universidades se los han plagiado en otros Sí, institutos. Sí, Así nada eso más. es muy triste, es muy triste. Incluso hubo una época en la que nos videogrababan en las clases, después los alumnos, y Ajá. después las hicieron en CDs, y yo me acuerdo que un día que fui a cambiar mi credencial de trabajo ahí en Avenida Coyoacán, en la Procuraduría de la Ciudad de México, en la banqueta estaban vendiendo los CDs en 100 pesos, ¿no? Y los últimos en enterarnos éramos nosotros. Entonces, digo, no puede ser porque hay informaciones que se pueden dar en clase, pero que no son para que se vendan en la calle. Y mucho menos si los compañeros tienen que tener el cuidado de las imágenes de cadáveres, de lo que se esté proyectando, porque debe haber un respeto absoluto a eso. Que esa es la parte que muchos no tienen. Aparte de que no hay respeto, no hay el respeto hacia las víctimas, no hay el respeto hacia las familiares. Sí. Es como una revictimización lo que se está haciendo con esto, con estas situaciones. Claro. Pero lo hacen con todo el dolo del mundo y sin nada de pudor. Es el morbo, ¿no? El morbo. Así es como voy a vender más y pongo no sé cuántos cadáveres por ahí. Yo me acuerdo cuando estaba en PGR que nos llevaron unos videos y ya desde las cajas de los videos eran aterradoras, ¿no? Así toda una serie de destrozados y cosas, y ponían los forenses de México trabajando, y no era cierto nada de lo que venía en el contenido, eran imágenes tomadas de muchos otros lados. Sin embargo, hacen mucho daño porque desorientan. Es como les digo a mis alumnos, es legítimo si ustedes están aquí porque vieron CSI y así como que ya se vieron, y la luz ultravioleta y el uniforme. Está bien si es su vocación, ¿no? Algún tiempo que me tocaba hacer entrevistas técnicas en la Procuraduría para ver el perfil de los que aspiraban a entrar, yo trataba de buscar la verdadera vocación, ¿sí? Porque yo siempre he dicho, yo quiero que cuando yo le pregunte por qué quiere ser perito, me diga por qué quiero servir a los demás. Y nadie me lo dice, ¿sí? Quieren ser peritos por la credencial, porque vieron el programa, por esto, por mil razones. Pero realmente, como nos damos cuenta que no hay ese espíritu de servicio, esa vocación, se las tenemos que infundir en las escuelas. Eso es muy importante, la axiología, los valores, la deontología, ¿no? Y eso es lo que le iba a preguntar. ¿Qué requisitos ve usted en un joven cuando ingresa y que diga si tiene madera para ser tal o cual, perito en tal o cual materia? Pues mire, que ya con el ojo clínico deben darse cuenta ustedes, claro, más o menos. Sí, por eso se hacen cuestionarios previos que ellos llenan así afuera del salón, y después ya pasan en forma individual con y uno lee esas respuestas, y de acuerdo a lo que ellos nos dicen ya hacemos más amplia la entrevista. Es uno de los filtros, porque son varios. Ajá. Yo siento que tienen que ser disciplinados. Pese a su edad, deben tener disciplina, ¿sí? Tener buenos hábitos de vida, de conducta, tener una inteligencia por lo menos media. Porque para combatir las mentes criminales, para estar en cualquier análisis de delitos, tenemos que ser más inteligentes que ellos. Si no, ellos nos van a rebasar, ¿sí? Tenemos que aprender, entender. Yo a mis alumnos les pido mucho que sepan qué tipo de tribus hay aquí en la Ciudad de México, qué tipo de ritos hay. A veces estudiamos los ritos satánicos para entender y no llegar a un lugar de hechos y que el lugar de hechos te rebase y digas, ¿qué pasó aquí? Es un perito que no está capacitado. Claro. El perito debe llegar y saber muy bien que eso representa una misa negra, que está escrita en arameo, que por qué está de cabeza todo. O sea, poder interpretar todo ese contexto para ser dueño de la investigación que va a hacer y no tener que salir a preguntarle a todo el mundo y enseñarle fotos, y eso no es correcto. Entonces el alumno debe ser disciplinado, debe ser inteligente y debe estar abierto, yo siento que a tener ética, buenos sentimientos que le permitan poder desarrollar esa vocación para ayudar a los demás. Sobre todo eso, pero el saber seguir procedimientos también, doctora. Claro, la disciplina sobre todo, que es fundamental. Aquí si se brincan un paso es como regresarse 5 o echar a perder todo el proceso. Y la honestidad. ¿No? Porque si va a entrar para vender sus dictámenes, ¿verdad? Y para manipularlos y para hacerle un gran daño a la sociedad y a las víctimas, pues no queremos esa gente con esos cargos o con esos
plazas, ¿no? Lo que buscamos, siempre hay muchos controles en todas las instituciones, hay supervisión de dictámenes precisamente para que los jefes se den cuenta si los peritos están falseando los indicios o alterando algo en los dictámenes, ¿no? Se tiene que tener mucho cuidado con eso. Porque no son muchos, pero llega a verlos, ¿no? Claro, claro que sí. Hay otra cuestión, doctora. ¿Qué más carreras, cuáles son las de más demanda, por llamarlo de esta manera, aquí en el instituto? Yo creo que depende también de la oferta de trabajo. Documentoscopía me parece que es un área en la que ha habido mucho trabajo. Egresados de aquí del instituto han tenido mucho éxito, les ha ido muy bien gracias a la preparación que han recibido, porque el Tribunal Superior abre exámenes cuando tiene que va a sacar las listas del tribunal, las famosas listas en las que los abogados postulantes, litigantes pueden acudir y ver los nombres de varios peritos y los pueden contratar para hacer dictámenes de forma particular. Entonces, nuestros alumnos van mucho ahí, presentan exámenes y en su mayoría todos se quedan, ¿sí? Por la misma capacidad que tienen. Y no solo, preparación. Sí, no solo, claro, la preparación que se les da, porque yo siento que el éxito de esta escuela es que se ha formado un claustro de profesores que nos llevamos muy bien, que nos tenemos cariño, respeto, que la mayoría nos conocemos. Aquí tenemos más oportunidad de tratarnos a veces, pero todos sabemos, porque este ámbito no es tan grande como la gente piensa. Así es. Nos hallamos en los juzgados, nos hallamos en los casos, en las instituciones, ya sabemos quién es más estricto, quién es muy acucioso, hemos sido compañeros de varios lugares, entonces nos conocemos bien y tratamos de ser gente muy abierta con los alumnos, que el alumno sepa que no solo durante el horario de clase, sino que cuenta con nosotros, ¿sí? Para apoyarlo. A mí a veces me platican me preocupa, creo que por eso me lo platican también sus vidas personales, porque yo trato de que ellos se enfoquen a que por mucho que estén sufriendo en el momento situaciones familiares, la vida sigue y ellos tienen un futuro enfrente en sus manos y que depende principalmente de ellos, porque les quedan pocos años de vivir con sus papás, ¿sí? Y van a tener que tomar las riendas de su vida y van a tener que tomar decisiones y van a formar familias y yo quiero que sean muy buenos profesionistas todos, ¿no? Entonces, documentoscopia es una de ellas, tránsito terrestre también tiene mucho trabajo, obviamente criminalística y… balística forense, yo me imagino que ahorita con la situación que permea en nuestro país también… Sí, aunque la balística, fíjese que por tradición se ha enfocado mucho a personas que han egresado del ejército, ¿no? Que son capitanes, que por algún permiso o que ya están jubilados, como en PGR, que teníamos a los grandes maestros de Mayor Librado, saludos, Mayor Zamora, saludos, y que han sido los que han abierto todo el camino a la balística, ¿no? Porque de alguna forma también, por la formación que traen, su manejo de armas. Su manejo de armas, que es primordial, pero sí es muy, muy interesante. Por el otro lado, uno se puede imaginar, estando de acá en el público común, que al estar inmersos en este mundo de muerte, de sangre, de cadáveres, pareciera que se hacen fríos. Y nos damos cuenta que no, precisamente por eso, esta afabilidad que usted tiene con sus alumnos, esta cercanía, que es lo que permite, digo, un alumno de universidad ya no es tan fácil que les suelte sus sentimientos a un extraño, pero esta cercanía que se logra aquí en el instituto con muchos de los catedráticos, pero mucho con usted, ¿qué representa esto para usted? Una gran satisfacción, porque yo siento que el que uno vaya avanzando en edad no es motivo de drama, amargura, coraje, frustración, al contrario, uno tiene que ver lo bueno y lo malo que hizo en su vida y los logros que tuvo profesionales, pero sobre todo el saber que puedo consolar a un alumno, que llega una alumna y me dice, me hicieron bien sus palabras, parece que me las hubiera dirigido a mí, me siento bien, le puedo preguntar esto, aquello. Entonces es cuando uno en el plano humano sabe que le estamos tendiendo la mano y que también de los jóvenes recibimos muchas cosas, porque nuestros alumnos también nos retroalimentan, también nos motivan. Y yo siempre les digo, habrá buenos y malos maestros, sin embargo todo el mundo hace un gran esfuerzo porque ustedes salgan bien preparados y que podamos contar con mejores peritos de lo que nosotros hemos sido en nuestra época. Que bastante que hace falta en nuestro país. Claro. Muchos de los alumnos de INADEC
son catedráticos en otros institutos. Sí. ¿Eso también qué representa? Porque muchos de sus alumnos ahora dan clases en otros institutos Sí, que pues, tienen menos tiempo. Inclusive yo he tenido alumnos que sin que nos lo digan han tomado varios diplomados y han puesto sus escuelas, ¿no? También eso hemos encontrado. Pero como dice nuestro director, ¿no? Pues el sol sale para todos y a todos les deseamos un buen camino, pero no es algo fácil, ¿no? A mí me ha tocado ver los esfuerzos, la lucha, todo lo que ha representado formar este instituto, y yo debo confesarle que yo a institutos particulares es el único al que voy, ¿sí? Tengo la suerte que me inviten a muchos lugares, pero siempre es a nivel de instituciones, ¿no? Procuradurías, etcétera. Y viajo, ¿no? Viajo tanto por parte del instituto como por las invitaciones que me hacen, y eso me ha permitido tener como los pies en la realidad de la situación que está viviendo nuestro país. Entonces ahorita, por ejemplo, vemos que esto de los juicios orales en la formación pericial, ministerial, etcétera, fue tan rápido y sí ya viene, pero todavía no tomamos los cursos, en fin, que la Secretaría de Gobernación tuvo que volver a echar a andar a través de la CETEC, una secretaría especializada para implementación del nuevo sistema jurídico, nuevamente los cursos, nuevamente las preparaciones, y es por eso que a mí me han invitado a varios lados a que demos estas pláticas, conferencias, incluso talleres. A mí me gusta mucho y creo que el instituto en especial se ha destacado porque también fuimos los primeros que empezamos a hacer recreaciones de lugares de hechos, prácticas de dactiloscopía, o sea, todo con práctica, no nada más con teoría, lo cual es muy importante para el alumno, pero no son prácticas improvisadas. Claro. No son prácticas de lo que se me ocurre porque lo vi en una película o leí en un libro de Sherlock Holmes, sino que es lo que hacemos en la realidad los peritos en los trabajos en las instituciones. Y el alumno lo agradece mucho. Yo cuando los veo con sus batas, uniformes y sus testigos métricos, o cuando los dejo que me recolecten toda una serie de insectos para hacer tableros de entomológicos forenses, y los veo con la ilusión con la que llegan, y es cuando uno siente que está dando fruto la semilla que estamos sembrando. Entonces creo que aquí el instituto se ha llevado las palmas de verdad, ¿sí? Y debemos tener la honestidad para reconocerlo, ¿no? Porque hay mucho esfuerzo atrás de una escuela. Así es. Desde la parte administrativa de coordinación, quien hace los trámites ante la SEP, quien los hace ante la Secretaría del Trabajo, es un trabajo enorme, ¿sí? Y ese es el gran orgullo que tenemos al pertenecer y estar aquí, doctora, sí, y el claro. presumirlo con nuestro público, Sí. y el darlo a conocer, porque mucha gente no lo conoce. Son cursos especializados, son formar profesionales reales, ¿no? ¿Y sabe cuál es la mejor recomendación que podemos notar? Que vienen a un diplomado y se siguen a otro y se siguen a otro, y al rato ya están haciendo una especialidad, o trajeron a su hermanita que entre a la licenciatura. O a la prima, no lo haría si no claro, fuera por de calidad. supuesto. Siempre la publicidad de boca en boca es la mejor. Sí. Y eso es innegable. Está la otra parte, doctora, antes de que se nos vaya el tiempo, porque aquí se nos va el tiempo rapidísimo. La importancia de la psicología forense. Hace poco en la FES Acatlán platicábamos con el doctor, el dueño de Criminogénesis, el doctor Alejandro Carlos Espinosa, sobre la psicología, la importancia de la psicología en el primer respondiente. Y en este caso la psicología forense, ¿qué tan importante es en este nuevo sistema? Pues mire, para mí es vital. Yo cuando he sido subdirectora y directora, me ha gustado, inclusive lo he logrado, que algunas veces hemos llevado en el equipo de trabajo cuando vamos a desplazarnos a algún lugar lejano, que normalmente se acostumbra que va el fotógrafo, el criminalista y ya. Y yo he recurrido a los psicólogos porque siento que es muy importante que el psicólogo vaya al lugar de los hechos y perciba lo que estamos percibiendo los demás peritos, ¿sí? El darnos cuenta cómo entraron las manchas hemáticas, los rastros, salpicaduras o salpicaduras muy finas porque tenían un teléfono en la mano en el momento que les dispararon, en fin, todo esto que analiza el criminalista, y que la opinión del psicólogo forense es importantísima, ¿no? Porque aunque en general su trabajo se va a enfocar más hacia las áreas de criminología, de la conducta, también nos interesa que nos den su opinión, porque muchas veces las víctimas se autovictimizan. Exacto. O son víctimas propiciadoras, ¿sí? Si yo me subo en un convertible y me lleno de
Centenario, si me voy a pasear a una zona de la Ciudad de México que sea muy peligrosa, seguramente me van a asaltar, ¿sí? Esa es la víctima propiciadora que decía Fathat y Mendelssohn, los padres de la victimología. Entonces, la psicología para mí es muy importante y yo veo con mucha satisfacción que ahora en México los psicólogos forenses están preparándose cada día más, ¿no? Yo conozco, por ejemplo, el caso de la maestra Lucía Bustos, a quien le mando saludos, espero que vea el video, aunque sea después en retransmisión, y una persona tan capaz, tan preparada, estudió psicología, estudió criminología, es una excelente perfiladora, en fin, es una mujer que ha estudiado toda su vida y que todo lo que aporta es muy valioso para las investigaciones criminales, ¿no? Su opinión es valiosísima. Sí. Lo vemos en un país donde últimamente el índice de suicidios y en jóvenes y demás es tan elevado, en las patologías estos que ahora les ha dado por llamar criminales en serie, de Catepec, feminicida, tan importante es la psicología forense en temas como esos, es fundamental, doctora. Claro que sí, claro que sí. Fíjese que en países como España, incluso la psicología y la criminología son áreas muy consultadas. En nuestro país no, más que la criminología es la psicología, porque bueno, en la formación de los jueces, ellos son los que le dan finalmente la valoración a los dictámenes, pero realmente el trabajo y la labor del psicólogo no es fácil. Yo ahorita estoy los sábados con un grupo en abuso sexual y estábamos analizando con una de las alumnas que trabaja en el Tribunal Superior de Justicia precisamente lo difícil que es trabajar con niños en los que se sospeche no solo abuso sexual, sino también violación. Exacto. Porque en México, en la Ciudad de México, el abuso sexual no incluye violación, como sí puede ser en algún otro estado de la República. Entonces, los mismos psicólogos tienen que tener tanto cuidado al trabajar porque puede algún familiar o el mismo abusador después acusar a los psicólogos de que ellos están induciendo a los niños a que digan que sucedió tal o cual cosa, ¿no? Y en el área infantil es muy delicada, por eso la Procuraduría de la Ciudad de México ya tiene años, me tocó cuando se inauguró el área de delitos sexuales, el área dedicada a los niños, se hizo un área lúdica, se compraron muñecos sexuados con áreas genitales y se implementó el sistema antenas, que es un muñequito que habla a través de una televisión y que está en una salita que se deja al niño, se le pone la televisión y que en el cuarto de al lado está el psicólogo hablando con el niño. Sin embargo, la voz que oye el niño es la de un muñeco y el niño está mucho más abierto a colaborar, a decir muchas cosas por las que esté pasando, ¿no? No siente el miedo, la inhibición que le puede... La presión de un Exacto. adulto. Entonces la psicología ha avanzado mucho, 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 mucho. De la psicología que yo conocí hace 10, 15 años a la que hay ahora, sobre todo trabajando también con víctimas de violación. En la Procuraduría se abrió un área especializada en la que los ministerios públicos son mujeres, las oficiales secretarios, un área donde después de tomar las muestras y tratarlas con todo el respeto necesario, se pueden dar un baño para que se sientan mejor. Se tiene que recolectar su ropa para ser analizada. Entonces sí se ha avanzado muchísimo y yo siento que es mucho el esfuerzo que se ha hecho por parte de nuestras instituciones. Siento que no es justo nada más decir no hace nada o estar denostando, no, hay que conocer para poder juzgar, ¿no? Exactamente, más en situaciones. Tenemos, no tiene mucho tiempo, el caso de estos niños de una guardería, de un kinder aquí en la Ciudad de México, donde el conserje abusa de ellos, ¿no? Entonces ahí es donde entran profesionales en la materia. Claro. Y muchos de los psicólogos, incluso ya con carrera, vienen y toman los diplomados de psicología forense en el instituto. Sí, actualizan. Eso es muy bonito, interesante, porque eso es una actualización y verlos de repente, pues no es una escuela como tal de que vean niños, sino son la mayoría profesionales y venir a tomar cursos diplomados o posgrados o doctorados ya es una cuestión. Yo una vez le comentaba al doctor que aquí vienen en ADEC y es como una catapulta, ¿no? Se motivan tanto, les pasamos o les transmitimos tanto el entusiasmo, el amor por estas áreas que los alumnos oyen y siguen el consejo
entran a las convocatorias, tienen plazas y muchos alumnos nuestros ya están trabajando también en diferentes. Hemos tenido alumnos jueces, imagínense. Ah, sí, a ese grado. Sí. De hecho, el presidente de la Suprema Corte ahorita también es exalumno de acá del instituto. Sí. Entonces, queridos amigos, ¿qué les podemos decir? Como decía la doctora cabalmente, la publicidad de boca en boca es la mejor, y entonces también ahí está la otra cuestión. Profesionales en la materia, catedráticos de nuestro instituto son quienes han trabajado también y de alguna forma saben qué paso seguir si quieren trabajar, en este caso para instituciones públicas, ¿verdad, doctora querida? Así es. Y no son egoístas, o sea, los comparten perfectamente. Claro. Como ven, queridos amigos, el tiempo se nos va rapidísimo. Hemos aprendido tanto el día de hoy y sin embargo nos quedamos así cortitos en muchos aspectos. Doctora, el tema que tocó usted en el tercer congreso sobre tortura, que prácticamente quedó también así, le faltaron cosas, algún día nos debería de traer también a compartir con nuestro público. Por razones obvias que es complicado, las imágenes pues no se las podemos transmitir todas, pero sí todo el conocimiento que usted tiene al respecto. Claro, y hablamos del protocolo de Estambul y cómo localizar las lesiones y incluso el análisis de la verdad y la mentira, que eso es otro tema muy interesante porque la gente puede darse por torturada y no ser real. Exacto. ¿Sí? Y tratar de engañar, o a lo mejor ellos solitos se lo hicieron, ¿no? Que también me han tocado casos así. Que les digo, los temas son larguísimos, son muchísimos, más bien, no larguísimos, sino muchísimos, y vamos a ir compartiéndoselos poco a poco con ustedes aquí en los lunes de IGNADEC TV. Claro que sí. Gracias, doctora. Al contrario, querida, ha sido un honor estar aquí con ustedes. Para nosotros más, porque vamos a aprender más con usted. Y la felicito, porque me encanta. Usted es muy dinámica, es una entrevistadora muy ágil, muy inteligente. Gracias, doctora. De verdad, esa es una estrella bien grande que la doctora me deja. Se lo agradezco muchísimo. Amigos queridos, pues el día de mañana, en martes de Salud y Justicia, recuerden que mañana está con nosotros el doctor Rodolfo Ondarza Rovira. Mañana tenemos uno de estos temas más también bastante candentes que nos está trayendo sobre la salud y sobre todo la justicia hacia adentro, puertas adentro en el sector salud de nuestro país. Los esperamos el día de mañana. Recuerden, denos like, síganos en todas nuestras plataformas como IGNADEC TV. Estamos ya para despedirnos de acá en Periscope, en Twitter, en Facebook, en YouTube, en Instagram. Soy Delia Linares Alvarado. Tengan una tarde excelente. Nos vemos el día de mañana. Gracias, doctora. Muchas gracias.